El primer militarismo en el Perú. ¿Qué es el militarismo? El militarismo es una ideología y una práctica política que otorga gran importancia a las Fuerzas Armadas y al poder militar dentro de una sociedad. Se caracteriza por aumento de la influencia militar, fomentar los valores militares. El primer militarismo en Perú se refiere al periodo de la historia peruana, entre 1827 y 1872, en el cual el país estuvo dominado principalmente por gobiernos militares. Durante este tiempo, varios caudillos militares, especialmente aquellos que habían participado en las guerras de independencia, tomaron el poder en medio de una situación de inestabilidad política y económica. A continuación, los principales líderes y etapas del primer militarismo. Primera dictadura militar, 1826 a 1827. El general Andrés de Santa Cruz, un líder militar boliviano, asumió el poder en el Perú. Estableció un gobierno autoritario y centralizado. Agustín Gamarra, 1829 a 1839, fue uno de los primeros líderes militares en llegar al poder. Durante su gobierno promovió la expansión territorial y tuvo conflictos con Bolivia. Felipe Santiago Salaverry, otro líder militar que asumió el poder brevemente en 1835, fue depuesto y ejecutado en la guerra contra Andrés de Santa Cruz. Ramón Castilla, 1845 a 1851 y 1855 a 1862, fue el líder militar más destacado de este periodo y uno de los pocos que logró mantener cierta estabilidad. Castilla impulsó importantes reformas, como la abolición de la esclavitud, el desarrollo de la economía basada en el guano y la modernización de las Fuerzas Armadas. Y por último, el fin del primer militarismo. El primer militarismo culminó alrededor de 1872, con la elección de Manuel Pardo, el primer presidente civil de Perú y líder del Partido Civilista. Con él, Perú empezó a experimentar un periodo de gobiernos civiles, aunque la influencia militar nunca desapareció por completo y volvería a ser significativa en otros momentos de la historia peruana. Tras la devastación de la Guerra del Pacífico, el Perú entró en un periodo turbulento conocido como el Segundo Militarismo. Este tiempo de caudillos no solo fue una lucha por el poder, sino un intento audaz de redefinir el rumbo de una nación golpeada y reconstruirla, enfrentando revueltas y desafíos políticos en su camino. A continuación veremos las etapas de este periodo. Luego de la Guerra del Pacífico, el Perú estaba en ruinas económicas y sociales. Se hace presente el Tratado de Ancón de 1883, el cual indicaba que Perú cede a Chile perpetua e incondicionalmente el dominio sobre el departamento de Tarapacá, y en el tercero determina la ocupación chilena durante el término de 10 años de las provincias de Tacna y Arica, poniendo fin oficialmente al conflicto con Chile. Sin embargo, dejó al país sumido en una crisis profunda. En 1884, Miguel Iglesias, quien había firmado el tratado, asumió la presidencia, pero su gobierno fue resistido por sectores militares y civiles. Otras obras importantes fueron la reapertura de la Biblioteca Nacional junto a Ricardo Palma y la reapertura de la Universidad Mayor de San Marcos. Luego de ganar la batalla civil en Huaripampa contra Iglesias, Andrés Avelino Cáceres se reconoce a sí mismo como el nuevo presidente del Perú. En ese entonces, el país contaba con una gran deuda externa y al no saber cómo enmendarlo, surgió el contrato Grace, que hicieron con Inglaterra, otorgando así partes de nuestro Perú como son la administración de nuestros ferrocarriles por más de 60 años, 3 millones de toneladas de guano, 2 millones de hectáreas de caucho y la exportación de petróleo. Del gobierno de Remigio Morales Bermúdez se puede rescatar que llegó al poder respaldado por Cáceres, o al menos tenía su misma ideología. Algunas de sus acciones fueron la Ley de la Protección contra la Industria Minera, el Tratado de García Herrera, el cual era un acuerdo de límites entre Perú y Ecuador, y finalmente el surgimiento de la Ley de Habeas Corpus.
Otro hecho importante es el plebiscito de Arica y Tacna. Al ya pasar 10 años del Tratado de Ancón, los pobladores tenían que votar por el país al cual pertenecer. Sin embargo, no se realizó. Finalmente, Remigio Morales Bermúdez muere en 1894, dejando su mandato a su segundo vicepresidente, Justiniano Borgoña, otro partidario de Andrés Avelino Cáceres, el cual realiza nuevas elecciones, ganando así otra vez Cáceres. El segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres resulta en fraude, por lo que distintos partidos con diferentes ideologías, como lo son el Partido Civil y Demócrata, dirigidos por Nicolás de Piérola, realizan la coalición nacional en Lima. Luego de la victoria de aquellos pierolistas, sube al poder Manuel Cándamo, quien llama nuevas elecciones, donde inicia con el liderazgo nacional de Nicolás de Piérola en 1895, dando finalizado el segundo militarismo y se empieza con el segundo civilismo. Continuamos con el ocheno de Odria. Manuel Arturo Odre nació en 1897 en Tumbes y desde muy temprana edad mostró interés por la carrera militar y se unió al ejército en 1916. En 1930, Odre fue nombrado el ministro de Guerra durante el gobierno de José Luis Sánchez Cerro, y esta experiencia le permitió entrar en contacto con la política nacional. En 1948, Odria lideró un golpe de Estado contra el gobierno constitucional de José Luis Bustamante y Rivero, y tras el golpe, Odria asumió el poder como presidente provisional. Al final, para asegurar su control, implementó una serie de medidas que consolidaron su poder. Entre ellas se encontraba la disolución del Congreso. Su gobierno se caracterizó por la estabilización económica, ya que se enfocó en controlar la inflación, impulsando una política monetaria restrictiva y controló el gasto público. Asimismo, modernizó la infraestructura del país con la construcción de carreteras, puentes y sistemas de riego. Y en el ámbito social implementó programas de vivienda y educación. Algunos aspectos positivos son la estabilización económica, modernización de la infraestructura, el aumento del desarrollo industrial con la creación de empresas y fábricas, lo que generó a su vez empleos, y el fortalecimiento del ejército, ya que durante su gobierno Odria modernizó el ejército peruano dotándolo de equipamiento y entrenamiento de vanguardia. Aspectos negativos tenemos a la represión y violación de los derechos humanos, limitación de las libertades civiles, centralización del poder, desigualdad social, corrupción e impunidad. El gobierno de Odria llegó a su fin tras ser derrotado por el voto popular, donde entregó el poder al presidente electo Manuel Prado Ugartete. Su gobierno de facto llegó a su fin, marcando el inicio de un nuevo periodo en la historia del Perú. Fueron más de 10 años de gobierno, representando una década completa que marcó el periodo de estabilidad económica, pero también de restricciones de libertad, más de 1000 kilómetros de carreteras, dejando un legado tangible en la infraestructura, y aproximadamente 15 años de represión y violación de los derechos humanos, dejando un legado controversial que hasta ahora se discute. Augusto Bernardino Leguía fue presidente en 2 ocasiones en el Perú, la primera en la etapa de la República Aristocrática y la segunda conocida como el Oncenio de Leguía por gobernar 11 años. Llamó a su gobierno Patria Nueva porque representó la primera etapa de restauración del Estado republicano en el siglo XX, intentando modernizar al país económicamente bajo el imperialismo norteamericano. Además, fue un gobierno autoritario y dictatorial. En unos inicios, Leguía quiso sujetarse a la Constitución y seguir respetando el gobierno con los principios democráticos. Sin embargo, en este gobierno se restringieron muchas libertades públicas. Leguía habría ingresado al poder tras el golpe de Estado a Pardo. Leguía fue muy aficionado a hacer crecer el Perú y llegar a ser como Europa. Incluso quiso transformar a Lima en el nuevo París. Realizó distintas obras públicas con ayuda de la economía norteamericana. Sin embargo, sufrió también el crack del 29, aumentando nuestra deuda con Estados Unidos por $150 millones. Hizo tratados con Estados Unidos, la cual era potencia después de la Segunda Guerra Mundial. Además de cambiar a la Constitución, fusionando la mexicana y la alemana, para que así se pueda obtener la reelección inmediata de un presidente, lo cual hoy en día ya no existe. Ahora, también creó la ley de la conscripción vial,
además de hacer tratados con diferentes países limítrofes. Este en realidad tuvo dos periodos. El primero fue en la República Aristocrática, que duró 4 años, y el segundo, que es conocido como el Oncenio de Leguía, lo que en realidad llevaría a que Leguía gobernó nuestro país por 15 años, llamándolo el Quinquenio de Leguía. Leguía creó distintas instituciones como el Banco Central de Reserva y la Policía Nacional del Perú, disolvió el Congreso y creó la Asamblea Nacional. Además, podemos incluir que el gobierno de Leguía representa la época de las exportaciones y de la expansión burocrática durante los inicios del siglo XX. Leguía también favoreció a los indios, considerándolos en la Constitución y además promulgando el Día del Indio. Este terminó su gobierno gracias al golpe de Estado por Sánchez Cerro.